Queremos partir con una primera pregunta que tenemos, y es un poco recordar lo que ya ha ido apareciendo en las sesiones anteriores, y que dice en relación, Pamela, con el correcto uso de las mascarillas. Si nos puedes acompañar en eso, contar, y además se suma un poco a cuáles son los mejores materiales de confección en caso de contar con mascarillas caseras. El uso de mascarilla vino a sumarse, ¿cierto?, en estas últimas 2 semanas y tiene relación con el comportamiento que está teniendo la patología en nuestro país. Tiene que ver con la cantidad de casos nuevos y con la cantidad de casos que están circulantes y que no hacen síntomas. En este momento todos los chilenos estamos siendo tratados como enfermos. Entonces tenemos que cerrarle la puerta a este virus, la puerta que tiene de salida para poder diseminarse a otras personas. Y esas puertas de salida es la nariz y la boca, nuestra vía respiratoria, ¿verdad? Y la forma de cerrarla es a través de la mascarilla. La mascarilla lo que hace es cuidar a los otros de lo que potencialmente yo podría transmitir a través de estas gotitas que tanto nos han hablado. Y por eso son importantes usarlas cuando yo estoy, por ejemplo, en el transporte público o en mi propio auto y estoy llevando pasajeros porque, no sé, pues voy con mi compañero de trabajo o con mi vecino, ¿cierto? Porque me queda en el camino, ir a dejarlo, ahí yo no puedo mantener la distancia mayor de 1 metro. Entonces, ¿qué hago? Cierro la puerta de salida que tiene este virus, aunque yo me sienta bien, ¿cierto? Puede ser que esté contagiado, entonces uso la mascarilla. Lo mismo que en los lugares donde podemos tener aglomeración de gente, en los supermercados, a lo mejor si es que yo tengo que trabajar y sí o sí tengo que asistir a una reunión, tengo que ir con mi puerta de salida, ¿cierto?, cerrada para cuidarnos entre todos. Sabemos que las mascarillas como más avanzadas, por decirlo de alguna forma, están destinadas a nuestro personal de salud que atiende a las personas enfermas que están obligados, ¿cierto?, a acercarse de manera importante para poder ejecutar los cuidados que nuestras personas enfermas tienen. Por lo tanto, la población general necesitamos una mascarilla que podría ser de autoconstrucción, pero no puede ser cualquiera ni de cualquier forma. Debe tener un grosor importante. La mejor tela para ello es el algodón, en donde tengo que tener como mínimo de 2 a 3 capas, y por eso si ustedes van al MinSal y ven el video, se van a dar cuenta que la doblan varias veces para poder generar una capa importante. Y la otra tela que también nos ayuda y nos sirve como entretela en este algodón y ponerlo entre medio, es este material que se llama TNT, que nuestras bolsitas, si ustedes las conocen, ¿cierto?, de IST, están hechas de ese material. Entonces, si usted tiene de esas bolsas en la casa, también le puede servir, pero acuérdese que necesito poner más de 2 o 3 capas para que genere el grosor suficiente y que sea una cerradura de puerta bien eficiente para este virus, ¿ya? Si no saben cómo hacerla, el link está disponible para que ustedes puedan ingresar a él y puedan construir su propia mascarilla. Importante manejarla desde cuando yo me la instalo, instalármela bien, ¿cierto?, bien ajustada, y manejarla desde los bordes, y yo la saco y se lava. El TNT, ojo, que hay que tener cuidado porque no resiste temperaturas y hay que lavarlas aparte. Yo la lavo y ahí está disponible para uso otra vez, por lo tanto tengo que tener más de una. No es que yo me la saco, la guardo y la vuelvo a usar. No, tengo que ir cambiándola y eso, lavarla con el lavado común, ideal si puede hacerlo con temperatura, ¿ya? Pamela, como para abundar un poco más en esto de las mascarillas, hay como dos inquietudes más respecto a lo mismo. Si las mascarillas con estas láminas de cobre son realmente efectivas o brindan alguna protección extra a las demás, y las que son de tela, que ocupan filtro, ese filtro, ¿cada cuánto tiempo es recomendable cambiarlo? Siempre el cambio debe ser diario. Las mascarillas que tienen estas añadiduras de cobre, el cobre se
se ha visto y está comprobado que tiene efecto bactericida, ¿cierto? Que nos ayuda a atacar a las bacterias. Pero aquí estamos hablando de un virus, así que, y no sabemos qué tan efectivo sea para el virus. ¿Sirve? Sí, le da protección, sí, pero y le da protección para un rango un poquito mayor de agentes, pero ojo, o sea, el que tenga el último filtro, el mejor de los filtros, que tenga o no tenga cobre, no me va a servir si yo no lo ocupo adecuadamente. Si es que yo no tengo la mascarilla, igual meto las manos entre medio sin lavármela, o me la acomodo y después me rasco los ojos. Va a ser una herramienta que no va a servir, es como si no me pusiera nada. Por lo tanto, lo que nos debe ocupar y preocupar es hacer un manejo correcto de la mascarilla que yo tenga, independiente el tipo de filtro, si es autoconstrucción o es la mascarilla misma que usan en los hospitales. Tiene que ver mucho con seguir respetando igual las medidas básicas, ¿ya? No me va a ayudar si lo otro lo olvido. ¿Ya? Pero efectivamente el cobre tiene una acción bactericida que se ocupa habitualmente en medicina, para el manejo de heridas y un montón de otras cosas más. ¿Ya? Sí. Gracias, Pamela. Y Jaime, queremos ir con una primera pregunta para ti. Nos preguntan cómo en este periodo podemos tener las reuniones del comité paritario. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados con nosotros y hacer comunidad en conjunto con el ISP. Saludamos a las empresas de norte a sur que hoy día se conectan por cuarta vez con nosotros en estas recomendaciones que de alguna manera nosotros estamos orientando a nuestras empresas en los diferentes aspectos que son muy relevantes. Respecto a la pregunta específica, Daniel, evidentemente hay muchas observaciones que se han establecido, y una de ellas es un ordinario que ha establecido la Suceso, que es del número 1233, en relación a los comités paritarios de higiene y seguridad del sector público. Ya de alguna manera les ha orientado el cómo desarrollar sus reuniones y cómo llevar a cabo los procesos eleccionarios en el caso que tengan que reconstituirse estos comités, y de alguna manera también nosotros lo tomamos como base para los comités paritarios que se rigen en todas las organizaciones de acuerdo a lo que establece el decreto supremo número 54. Ahora, ¿qué es importante señalar, cierto, en esta pandemia que estamos viviendo? En primer lugar, si tenemos los soportes tecnológicos para poder hacer una reunión, es muy bienvenido. O sea, lo más importante es de alguna manera no exponernos en este tipo de reuniones en el caso de que yo tenga un soporte tecnológico, ¿cierto? Como el que estamos usando nosotros, y podamos llevar de esa manera las reuniones del comité paritario. En el caso que no podamos, la verdad que debemos cumplir una serie de medidas preventivas que debemos disponer en la sala antes de comenzar la reunión. Y podríamos entregar algunas recomendaciones generales respecto, ¿cierto?, a estas reuniones que se pueden desarrollar, que parten en primer lugar con medir temperatura a todos los integrantes que van a ingresar a la sala, que la sala sea una dependencia que tenga ventilación natural, que de alguna manera también podamos respetar la distancia social o distancia física, ¿cierto?, que es más de 1 metro, que evidentemente en este espacio estemos lo preciso y lo conciso en relación a los minutos de la reunión, y que de alguna manera también hagamos uso de la mascarilla a todas las personas que vamos a participar. También es muy importante que dispongamos de alcohol gel, ¿cierto?, para poder limpiarnos las manos, y también tener un basurero con bolsa en el caso que generemos algún residuo, algún desecho, para poder obviamente después eliminar. Ahora, lo más importante en este sentido es poder aplicar estas normas para poder de alguna manera tener un trabajo seguro y sin ningún tipo de complicación, dado que en este tiempo hay muchas empresas que gradualmente están volviendo a trabajar. Por lo tanto, es muy importante desarrollarlo desde esas dos maneras. En primer lugar, recomendamos lo tecnológico, 100%, y si no se puede, obviamente podemos tomar las medidas que correspondan. Ahora bien, también esta circular ha establecido que los comités paritarios que no se puedan constituir o estén en proceso o en fecha para poder constituirse, también de alguna manera pueden dejar de desarrollarlo, pero eso tiene que quedar en el acta de cada comité paritario, ¿cierto?, como un respaldo ante cualquier fiscalización que se pueda generar.
Recordemos que en nuestro país quien fiscaliza y quien regula los comités paritarios son dos instituciones. Uno que es la Suceso, para los comités del sector público, y la Dirección del Trabajo para las empresas, ¿cierto?, que tradicionalmente nosotros estamos asesorando de acuerdo al Decreto Supremo número 54. Por tanto, yo diría que son esas las consideraciones que debiésemos tener, ¿cierto?, para poder desarrollar una reunión donde evidentemente al inicio lo que tenemos que poder conversar son efectivamente también recomendaciones y materias propias de la emergencia sanitaria en la cual estamos, que es el COVID-19. Además de eso, de las problemáticas que evidentemente se pueden estar generando en cada organización, en cada empresa, con la finalidad de buscar los puntos de encuentro y de alguna manera establecer medidas que apunten a la seguridad y a la salud de todos nuestros trabajadores. Gracias, Jaime. Y vamos a continuar contigo, Jaime. Hay otra pregunta que tiene que ver con, dice, para comenzar a operar en una faena que ha estado suspendida, ¿se debe hacer una inducción específica del COVID-19? ¿Qué recomendación daríamos nosotros? Bien, también es una buena pregunta porque son muchas las organizaciones que durante esta semana han iniciado un nuevo proceso laboral desde el punto de vista de aportar y seguir trabajando. Ahora, lo importante de esto, Daniel, es que cada organización debe tener un procedimiento COVID, ¿cierto? Donde obviamente estén todas las responsabilidades, los riesgos inherentes, ¿cierto?, a este protocolo, el uso de los equipos de protección personal y las medidas que se deben implementar. Es muy bueno que cuando hemos estado mucho tiempo fuera de nuestro proceso, de nuestra empresa, de las actividades que habitualmente desarrollamos, es muy bueno que al momento de ingresar realicemos una inducción, ¿cierto? Que sea guiada a través de los departamentos de prevención de riesgo, de la gerencia de recursos humanos o de los mismos comités paritarios, toda vez que les podamos reforzar a todos nuestros colaboradores las medidas preventivas que se deben aplicar dentro de la organización. Debemos considerar que cada empresa es distinta una de otra, por lo tanto, también eso es como fundamental para poder tenerlo en consideración. Pues bien, es importante que en las empresas se pueda cumplir la distancia física, es importante, ¿cierto?, que tengamos acceso al agua potable con el jabón para lavarnos las manos, o tener cierto alcohol gel, y de alguna manera poder establecer barreras físicas en el caso que yo voy a tener, de alguna manera, voy a estar en contacto directamente con público, ¿cierto?, en la organización. Y en las líneas de producción también de igual manera verificar que estas condiciones que hemos estado conversando durante las últimas semanas se puedan considerar. Por lo tanto, es fundamental que de alguna manera se haga una reinducción, que se capacite a la gente, que se establezcan afiches o material de difusión en los llenos murales que tiene, ¿cierto?, cada organización, a través de correo electrónico, a través de los medios tecnológicos que se puedan disponer, con la finalidad de alguna manera de compartir todas estas inquietudes que los trabajadores puedan tener al momento de trabajar. Ahora, también es súper importante el poder conversar, el poder abrir las conversaciones, el poder escucharnos de alguna manera, con la finalidad de alguna manera, regular todo lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es fundamental que eso se desarrolle como una práctica permanente, ¿eh? No solamente porque estamos viviendo este escenario y porque tal vez la autoridad sanitaria nos recomienda a que podamos cumplir esta normativa, sino que también como una práctica permanente dentro de nuestras organizaciones, porque yo creo que vamos a estar mucho tiempo, ¿cierto?, conviviendo con el COVID-19. Gracias, Jaime. Pamela, hay una pregunta que aquí está en el chat que está saliendo, que tiene que ver con el cuidado de las manos. Al parecer esto de estarnos lavando continuamente las manos ha empezado a traer algunas reacciones alérgicas. ¿Qué tipo de jabón se recomienda usar? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para el cuidado de las manos? Sí, eso es cierto, y por lo general los funcionarios de salud sufrimos harto de nuestras manos por lo mismo, por lo seguido que tenemos que hacer la higienización. Lo primero que hay que tener en consideración y que es súper, súper importante, tiene que ver con la técnica en sí del lavado de manos. Y poner harto acento en el enjuague de las manos, que tiene que ser un enjuague generoso. A veces somos demasiado ahorrativos y hacemos un enjuague muy pequeño, entonces eso genera que queden en nuestras manos trazas de jabón
que por más neutro que sea y no tenga nada, como ahí por ahí nombran el triclosan, que es un agente un poquito más potente, desinfectante, y que se ocupa, por ejemplo, en el ambiente sanitario, como mencionaban ahí en la industria de alimentos. Si yo no hago un buen enjuague, aunque no tenga estos otros agentes, lo que va a generar es a la larga sensibilización de mi piel y posibles reacciones dérmicas. Por lo tanto, lo primero es hacer un enjuague generoso y abundante para nosotros poder asegurarnos que todo el jabón, ¿cierto?, que yo apliqué, se me fue. Y lo segundo, tiene que ver también con la técnica y tiene que ver con el secado. El secado de las manos, tendemos a hacer fricción, ¿cierto? Hacer así con el papel, no, son movimientos, ¿cierto?, como de presión suave, para evitar también que el papel nos genere daño, ¿cierto?, en nuestra piel a la larga. Y lo otro tiene que ver con la hidratación de la piel, nosotros hidratarnos tomando agua y también hidratar nuestras manos con crema. Mínimo, así como por lo bajo, unas 3 veces al día, en la mañana, antes de irme a trabajar, a la hora de almuerzo podría ser, y después en la noche. Crema lo más inocuo posible, o sea, que no tenga ni olor ni color, lo más suave, pero que me permita, ¿cierto?, mantener una película de cuidado en mis manos. Entonces, esas como 3 cosas son fundamentales para evitar que este aumento en la frecuencia del lavado de manos nos termine llevando a un daño en las mismas, ¿ya? Gracias, Pamela. Recordarles que si quieren interactuar con nosotros, donde está la cantidad de participantes, ustedes que quedan ahí, se les va a desplegar una ventana a su costado y abajo aparece una mano que dice incluso levantar la mano. Si ustedes presionan ahí, van a quedar con su mano levantada en la pantalla y nosotros podemos darle la palabra para que puedan conversar con nosotros, ¿sí? Hay una pregunta, Jaime, que tiene que ver quizás como que la pueden complementar Jaime y Pamela, que habla de que hay una empresa que actualmente está con pocos funcionarios, alrededor de 6 creo que decía la pregunta, que están sin atención de público. Preguntan si igual es necesario sanitizar este recinto al menos una vez a la semana o con mayor frecuencia. Sí, mira, independiente que no exista atención a público, yo creo que es importante el poder cumplir de alguna manera el procedimiento de limpieza y de desinfección que en este caso el Ministerio de Salud ha establecido las organizaciones, a lo menos una vez a la semana en el caso que no tenga atención de público, porque de alguna manera quienes trabajamos en la organización también podemos traer, ¿cierto?, con nosotros vectores que puedan de alguna manera generar, ¿cierto?, espacios que sean de alguna manera más complejos desde el punto de vista de lo que tenemos que ir desarrollando las organizaciones. Por lo tanto, sí es recomendable hacerlo, y recordemos no solamente el que, independiente de que exista público, recordemos también que tenemos lugares comunes en las empresas, como por ejemplo un comedor, un servicio higiénico, o lugares o estaciones de trabajo que de alguna manera tienen que estar limpiándose y desinfectándose de manera permanente, porque obviamente así lo ha establecido también, ¿cierto?, la autoridad sanitaria. Por lo tanto, nuestra recomendación es que sí lo podamos desarrollar. Gracias, Jaime. Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, ¿qué recomendaciones existen para ir al trabajo en locomoción colectiva? Muy buena pregunta. Existen, como ya lo hemos dicho, diferentes medidas que yo tengo que, obviamente, de alguna manera poder aprender como un hábito y que lo podemos desarrollar al ir a mi empresa, al ir a tal vez de compras cuando es necesario, ¿cierto? Porque tampoco puedo exponerme de alguna manera. Y lo importante es que de alguna manera podamos de todas formas usar la mascarilla de seguridad, el llevar con nosotros una pequeña botellita con alcohol gel, toda vez que yo me voy a apoyar de pasamanos, ¿cierto? Me voy a sentar y obviamente voy a apoyar mis manos en superficies que tal vez pudiesen tener virus, y de alguna manera es importante el poder estar realizando labores de higiene de manera permanente. Una vez que me baje obviamente de la locomoción colectiva, es importante que usted al momento de llegar a su empresa también aplique nuevamente el lavado de manos para de alguna manera llegar, ¿cierto?, sin ningún tipo de contaminación
a su empresa cuando obviamente le toque trabajar. Por lo tanto, esas son como las medidas preventivas que debiésemos considerar, perdón, y no sé si la PAM me pudiese ayudar, ¿cierto?, con otras que de alguna manera también pudiésemos complementar. Sí, la verdad que esto es transversal, o sea, del hecho de que yo salga de mi casa, ¿cierto?, al exterior para lo que sea, para trabajar, para ir a comprar o para ir a un control médico, hay que seguir las recomendaciones que son las básicas y es lo que un poco nos contó Jaime, donde el lavado de manos, donde la distancia son fundamentales. Siempre como que estamos tratando de buscar algunas otras medidas un poco más elaboradas porque son tan simples estas, nos parecen tan básicas, tan simples, como que nos da inseguridad de que esto realmente nos proteja. Pero realmente es así. Y es de cuando yo voy de mi casa a un segundo lugar y cuando retorno, ¿cierto?, a mi casa, hacer la desinfección, cuando vuelvo a mi casa, en lo ideal, ¿cierto?, retirarme esa ropa, darme una duchita corta y ponerme una ropita cómoda, el pijama, lo que usted quiera. ¿Ya? Pero es de viceversa, tanto cuando yo voy a mi lugar de trabajo y después también cuando yo llego a la casa que tengo que tener estos cuidados. Independiente de lo que yo vaya a hacer, vaya a trabajar o vaya a comprar, vaya a un control médico o a lo que necesite. Gracias, Pamela. Jaime, aquí hay una pregunta que quizás muchas personas se están haciendo con relación al funcionamiento de los comités paritarios. Nos preguntan, ¿quién es el que debe dar los lineamientos de actuación durante esta contingencia? ¿La administración, ya sea la gerencia general, la gerencia persona o el comité paritario? Bueno, yo creo que ambos, de alguna manera, recordemos que el comité paritario está constituido por representantes de la empresa y por representantes de los trabajadores. Por lo tanto, en este sentido, la paridad establece, cierto, el poder aportar todo, de alguna manera, en aspectos preventivos. Por lo tanto, yo diría que tanto la gerencia general, la gerencia de recursos humanos, el departamento de prevención, los sindicatos y de alguna manera también los mismos integrantes de los comités paritarios, si son parte de ello, pudiesen establecer, ¿cierto?, cuáles son como los protocolos que se están desarrollando en cada organización. Por lo tanto, yo diría que todos hoy día debiésemos estar aportando porque lamentablemente este virus, ¿cierto?, que es el COVID-19, nos afecta transversalmente a cada uno de los que integramos la organización. Por lo tanto, es muy importante que todos podamos conversar y podamos llegar a los mejores puntos de encuentro con la finalidad de establecer medidas que podamos cumplir en el tiempo de manera permanente, practicando ciertos conceptos como el autocuidado, el mutuo cuidado, que son súper importantes en estos tiempos, independiente de que lo que me pueda decir el comité de alguna norma, de lo que esté establecido, lo más importante es que yo, de alguna manera, tome decisiones correctas frente a estas situaciones que obviamente tenemos que ir desarrollando día a día. Por lo tanto, es muy importante que podamos conversar, dialogar y obviamente llegar a un buen puerto. Gracias, Jaime. Y aquí viene una para Pamela. Si mi examen de PCR sale positivo, pero no tengo síntomas, ¿le tengo que avisar a mi empleador? Sí, el hecho de que yo no tenga síntomas no significa que no tengo la enfermedad. Tenemos el grueso de las personas, ¿cierto?, que se contagia o hace síntomas muy leves o incluso no hace síntomas. Y por eso es raro tener una persona que es asintomática con un examen, porque por lo general consultamos cuando nos sentimos mal. ¿Ya? Pero por ese motivo hay gente que ha ido como porque está preocupada, porque a lo mejor supo que algún compañero de trabajo o alguien de su familia era positivo, estuvo relativamente cerca, entonces prefirió ir a hacerse el examen y tenemos el hallazgo de que es positivo. Esa persona se tiene que manejar con su cuarentena obligatoria, se van a buscar los casos de contacto estrecho si los hubieren, por lo tanto, efectivamente se le va a tener que avisar al empleador de que vamos a estar con una licencia médica y se van a poner en contacto las seremías con este centro de trabajo para definir si hay algún compañero, ¿cierto?, de trabajo de esta persona que está positivo, independiente tenga o no tenga síntomas, que tenga que hacer esta cuarentena preventiva que dura hasta el día 14 desde que yo tuve contacto con una persona positiva para ver si desarrolla la enfermedad o no.
¿ya? Pero se actúa igual como si yo estuviera muy enfermo, aunque no tenga ningún síntoma y me sienta como nunca. Si tengo un examen positivo, se maneja como una persona enferma, aunque yo no me sienta que lo estoy. Hay una duda con respecto a por qué se está hablando hoy día de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. Este es un cambio en la nomenclatura que salió y que tiene que ver precisamente porque, dada la situación que estamos teniendo, si empezamos a hablar de un distanciamiento social, podemos entender y caer en las costumbres de que debemos alejarnos de las personas que son nuestros cercanos. Y precisamente por un tema de salud mental, hoy día más que nunca necesitamos estar más cerca emocionalmente, vincularmente, afectivamente, de quiénes son las personas que nos dan ese soporte de nuestra red de cercanos, familiares, amigos, parejas, ¿sí? Y en ese sentido se empezó a usar este nuevo término: mantengamos un distanciamiento físico, pero evitemos este distanciamiento social, para que podamos sentirnos apoyados. Es de ahí que viene este cambio de nomenclatura, ¿sí? Eh, Hay otra pregunta que tiene que ver con el distanciamiento ideal en cuanto a metros. Todavía quedan dudas, se dice por ahí, y han salido algunos matinales, entrevistas, que hablan de que el virus queda en el aire, que se puede extender tanta cantidad de metros. Finalmente, ¿qué podemos decirle a todos nuestros colaboradores que están aquí siguiéndonos de por qué, de cuál sería la distancia ideal que deberíamos de mantener? Las distancias que se recomiendan y se han hablado hasta el momento es mayor de 1 metro, ideal 2. La verdad es que hay muchos estudios, pero tampoco son tantos y tampoco son tan definitorios. Yo creo que ya el próximo año, con todo lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial, vamos a tener mayor información disponible y más certera de las actuaciones o los comportamientos que vamos a tener que tener, las medidas terapéuticas, con mayor solidez. Esto que hay un estudio que dice que queda en el aire, o sea, las gotas de Fluger, que cuando yo estoy hablando, cuando yo estornudo, ¿cierto? Y cuando yo toso, que es donde pueden alcanzar distancias mayores y no tan mayores tampoco, por eso se habla de 1 metro, ideal como mínimo, 2 sería excelente. No tienen la capacidad de desplazarse ni estar mucho tiempo como flotando, por decirlo así. No hay información de medicina basada en evidencia sólida que me permita decir que este virus sí se transmite por vía aérea, porque esa es otra forma de transmisión. Hasta ahora lo que se ha descubierto con mayor certeza es que a través de gotas, que yo necesito estar relativamente cerca para que estas gotas, ¿cierto?, lleguen a mi puerta de entrada, porque tiene que entrar por la vía específica que puede entrar, que son los ojos, la nariz y la boca. También necesito que eso ocurra para que se dé este fenómeno de la enfermedad. Pero como les digo, lo que hay mayor certeza hasta ahora es que con 1 metro, ideal 2, nosotros nos podemos mantener en lo más seguro posible, más, de nuevo, otra vez, voy a ser muy majadera con esto, el lavado de manos, y por eso es importante cubrirse cuando uno va a toser o estornudar, porque es ahí donde las gotas sí podrían alcanzar un poquito más de metraje, por lo tanto, es la forma que tenemos de cuidarnos entre todos. Pero hasta ahora, entre 1 metro o más, ideal 2. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta que nos lleva un poquito a otro lugar de donde hemos estado hablando. Dice, ¿cuáles son las recomendaciones de cuidado de la salud mental o emocional si es que debo retornar al trabajo? Aquí lo primero que les diría es que no hay una sola forma ni una sola manera o un actuar correcto para poder volver al trabajo y que eso nos ayude a todas las personas por igual.
Somos tan particulares los seres humanos y cada uno depende de nuestra historia, del momento emocional que está pasando, de los aprendizajes que haya tenido anteriormente, de la red de apoyo que pueda tener, el cómo va necesitando de algunas medidas o de otras no. Pero a nivel más genérico, lo que podríamos decir es que se hace necesario que podamos definir claramente la rutina que vamos a utilizar. Dejamos de lado hace ya varias semanas el cómo nos íbamos y nos transportábamos en nuestros vehículos, en nuestro transporte público para llegar al lugar de trabajo. Necesitamos volver a pensarlo, cómo lo voy a hacer, cómo me preparo, cuáles son las medidas que voy a tomar que a mí me hacen sentido para preparar mi trayecto desde que salgo a la casa hasta que llego a mi lugar de trabajo. ¿Y cómo me voy preparando los días anteriores? Aquí un poco las mismas recomendaciones que ya le hemos dicho. Mantener una higiene, acostarme a una hora más prudente, si es que he cambiado los horarios de ciclos de sueño y vigilia que he tenido, tratar de tenerlos para resguardar que duerma la cantidad de horas necesarias antes de despertarme y comenzar la rutina de traslado a mi trabajo. Preocuparme de la alimentación, de que sea equilibrada para poder evitarle un estrés adicional al cuerpo por falta de vitaminas o otros nutrientes. Tener las conversaciones acerca de lo que me puede estar pasando a mí emocionalmente con respecto a la vuelta al trabajo para no guardarme toda esta situación en lo personal solamente para mí. Poder discernir la información que me vaya a dar certeza respecto a cuáles son las medidas que mi organización está tomando para cuidarnos a todos, eh, cuáles son las conversaciones que le voy a colocar a mis hijos también, porque a lo mejor ellos se van a cuestionar por qué el papá, la mamá sale a trabajar siendo que todavía esto no ha pasado, darle las explicaciones para no tener otro problema adicional en nuestras cabezas, sino que dejar todo en claro y tener súper claro sobre todo de que esto no es definitivo lo que yo puedo hacer hoy día para volver a mi trabajo, quizás en 2 o 3 días más lo tenga que cambiar y lo vaya adaptando. Yo creo que esa es la palabra fundamental. Hoy día estamos todos en un proceso de adaptación ante un nuevo escenario. Y ante eso, poder tener las conversaciones necesarias, no presionarme yo más de la cuenta, y poder conversar quizás con mis otros compañeros, compañeras de trabajo que están en esta misma situación y transformarnos en una red de apoyo entre todos. ¿Qué están haciendo ellos? A lo mejor de ahí hay soluciones o tips que a mí me puedan servir. O a lo mejor yo he encontrado algunas soluciones que a mis compañeros les pueden servir. ¿Sí? Veamos otras preguntas. Nos preguntan si hay un número disponible para ayuda psicológica por parte del IST y quiénes pueden llamar. Lo hemos dicho en las otras oportunidades. Tenemos a disposición un teléfono, si me ayudan lo podemos compartir en pantalla, que es el 562-2810-7962 y que este es un teléfono que está disponible para un primer apoyo emocional. Pueden llamar todas las personas que son adherentes nuestras y aquí van a ser atendidas por un profesional psicólogo que va a recibir esta primera llamada y va a hacer las derivaciones correspondientes dependiendo de la inquietud que tenga la persona. Y si es necesario brindar un primer apoyo emocional o un primer auxilio psicológico, se le va a dar por esta medida. ¿Sí? El horario de funcionamiento está ahí en la página, es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas, y los fines de semana y días festivos desde las 8 de la mañana hasta las 18. ¿Sí? Veamos qué más preguntas tenemos. ¿Qué pasa con quienes viven en una comuna en cuarentena y trabajan fuera de ella? O quienes viven en una comuna sin cuarentena y trabajan en una con cuarentena. ¿Qué podemos decirle acá? Jaime, si nos puedes ayudar con esto. Sí, bueno, quien define la cuarentena en este caso es el Ministerio de Salud. Ahora, hay prerrogativas en relación a las personas que pueden de alguna manera asistir, ¿cierto?, a trabajar a sus lugares, a sus fuentes laborales. Y lo importante acá es que de alguna manera se puedan cumplir también las medidas de prevención y los protocolos internos que cada organización pueda tener al momento de llegar a mi lugar de trabajo. Recordemos que hay salvoconductos que de alguna manera todos tenemos en el caso que tengamos que trabajar
sobre todo, por ejemplo, la gente de la salud, ¿cierto? Que de alguna manera no tiene muchas restricciones. Cuando yo obviamente tengo alguna enfermedad y que tengo que salir de un lugar a otro para poder tener atención médica, que también es importante, y todas aquellas que obviamente sean de fuerza mayor. Por lo tanto, sí se puede desarrollar, pero obviamente también tenemos que tener la autorización correspondiente, que en este caso lo otorga a través de plataformas tecnológicas para poder yo de alguna manera ir a trabajar de manera segura. De todas formas, cada vez que entra en cuarentena una comuna, se vuelven a dar estas formas de tener los permisos por los medios oficiales. Está la página de Carabineros donde pueden hacer las consultas correspondientes para poder sacar los salvoconductos, y muchas veces son las propias empresas las que, cuando tienen una función primordial, les entregan una especie de salvoconducto, se preocupan de hacer el trámite por empresa y se lo mandan a todos los trabajadores, ¿sí? Pamela, hay una pregunta que tiene que ver con cuál es el alcohol recomendado para la sanitización de manos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? El alcohol gel es lo que está recomendado, por lo general con un porcentaje de alcohol superior o igual al 65 o 70%. Esa es la principal recomendación para la higienización de manos con alcohol gel. Hay que igual recordar que la acción, no la acción, sino que los momentos en que yo puedo usar alcohol gel no es siempre. Si yo voy a cocinar, el lavado de manos tiene que ser con agua y jabón, lo mismo que después de ir al baño, o cuando mis manos están muy visiblemente sucias. Ahí el alcohol gel no me va a servir y solo me sirve el agua y el jabón. Pero la presentación de alcohol gel que venga con 65 o 70% de alcohol me sirve para higienización de manos, salvo en lo que yo les comenté ahora en estos momentos en que solo puedo usar agua y jabón. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas tenemos por acá? Vamos viendo. ¿Existe algún documento o chequeo por parte del IST para las empresas para el cumplimiento del COVID-19? Pregunta para Jaime. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, nuestra mutualidad hace ya días, en realidad, existe un documento que se llama Guía para el Cumplimiento que en realidad es un informe técnico, ¿cierto?, del COVID-19, que de alguna manera es un listado de verificación que establece las obligaciones que tiene la empresa y cuáles son las medidas que cada una organización debe cumplir, y que en general apuntan a las medidas administrativas que cada uno debe cumplir, como por ejemplo, si estamos trabajando en teletrabajo o no, si obviamente hay ausencia de grupos de riesgo. Recordemos que las personas que tienen 65 años de edad, que tienen enfermedades crónicas o embarazadas, no pueden trabajar en sus puestos laborales, y también algunas medidas que apuntan a la prevención y a la difusión. Por ejemplo, este listado de verificación también contempla el lavado de manos, la distancia social y otras medidas que cada una de las empresas deben cumplir, como por ejemplo disponer de agua potable, disponer de alcohol gel, el uso de las mascarillas, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de personas que pueden trabajar en un lugar determinado, la distancia de más de 1 metro, como estaba diciendo Pamela hace un rato atrás, con respecto a cumplir, ¿cierto?, esa distancia, y de alguna manera también tener un plan de limpieza y desinfección. Recordemos que cuando tenemos empresas externas y cumplen, ¿cierto?, esta función, deben ser empresas que tengan de alguna manera todas las medidas preventivas, especialmente el uso de los equipos de protección personal para poder desarrollarlo de manera segura. También es importante considerar los sistemas o los turnos de colación, que de alguna manera también tenemos que respetar la limpieza, desinfección, ventilación, en la distancia social, y de alguna manera también si tenemos algún medio de transporte interno, que también tenemos que respetar estas medidas que estamos comentándole a ustedes, y obviamente tenemos que tener un procedimiento para poder derivar a nuestros pacientes o trabajadores con sospecha de COVID-19 en el caso que lo presenten en el lugar de trabajo. Por lo tanto, este documento que dispone el IST está a disposición. Es muy importante que cada una de las empresas que quieran aplicarlo
se puedan contactar con nuestros profesionales de prevención de norte a sur y de alguna manera nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder ir tomando todas las medidas de seguridad, tanto los profesionales del IST como también de parte de la empresa, chequear eso y de alguna manera poder entregar este documento, ¿cierto?, que está a disposición para todos ustedes. Muy bien. Aquí hay una pregunta que ha surgido varias veces también, no solamente en este espacio que hemos creado, y que nos preguntan si es que es posible que el COVID-19 pueda ser catalogado como enfermedad profesional para algunos sectores de trabajo específicos, como área de salud, profesores, recolectores de basura. ¿Qué ha dicho la autoridad al respecto? Efectivamente, el COVID puede ser considerado como una enfermedad profesional, ¿cierto? Dependiendo del contexto, de la labor que desarrolla cada uno de los trabajadores. Ahí sí. Puede ser catalogada como enfermedad profesional, dependiendo, ¿cierto?, de la función o de la actividad que cada trabajador pueda desarrollar. Últimamente ha aparecido un ordinario de la SUCESO, el 1482, donde se establece que el personal de salud que trabaja directamente, ¿cierto?, expuesto a este virus, evidentemente puede ser catalogado como enfermedad profesional. Obviamente también si existe trazabilidad, si existen contactos estrechos, y obviamente eso se puede determinar por parte de organismos administradores. De igual manera, la gente que hace recolección de basura y cualquier trabajador que obviamente esté expuesto a este virus, previo, ¿cierto?, evaluación médica que obviamente se desarrolla por parte del IST, y en el caso de que exista alguna observación, obviamente se establecerá una investigación para determinar si corresponde o no corresponde. Pero generalmente a nuestro centro han llegado personas, lamentablemente, con esta enfermedad, y se debe dar el tratamiento que corresponde desde el punto de vista médico y también entregar cierto soporte económico para pagar el subsidio de cada uno de ellos. Jaime, acá hay otra pregunta también que te la vamos a hacer a ti, que tiene que ver con el funcionamiento de los comités paritarios. ¿Es posible que se alargue el periodo de tiempo de funcionamiento de los comités paritarios debido a la situación en la que nos encontramos? Sí, exactamente. Los comités, dado lo que explicábamos anteriormente, que no pueden tal vez realizar sus elecciones para poder renovarse, pudiesen seguir funcionando hasta que obviamente esta pandemia de alguna manera o volvamos a la normalidad. Ahora, sin embargo, es importante puntualizar que para mayor respaldo, si ocurre esa situación, lo importante es que nosotros también hagamos la consulta a la Dirección del Trabajo. Son ellos quienes fiscalizan el funcionamiento de los comités paritarios, y excepcionalmente en este estado en el cual nos encontramos pudiese surgir, ¿cierto?, esa prerrogativa para los comités paritarios. Por lo tanto es importante también no dejar eso de lado. Gracias, Jaime. Nos están quedando pocos minutos, les pedimos que nos hagan llegar sus últimas preguntas para cerrar este espacio. Y nos dicen una pregunta, ¿qué consejos nos pueden dar para la coparentalidad en las casas en tiempo COVID-19? La verdad que es compleja la situación porque aquí se nos mezclan muchas situaciones en un solo sistema familiar. Primero partir porque esta situación en la cual estamos nos ha quebrado las rutinas, nos ha quebrado o nos ha roto los sistemas de funcionamiento normales que teníamos, y esto ha implicado que las herramientas que ocupábamos, las formas de coordinarnos al interior de nuestras familias para poder educar a nuestros hijos, incluso para convivir con ellos en nuestras propias casas, ha cambiado. Los tiempos no son los mismos, ahora quizás si estamos en teletrabajo, uno o dos de los padres pueden pasar mucho más tiempo. Si tienen hijos menores o pequeños, los hijos no entienden de que el espacio que esté ahora o el mayor tiempo que esté el padre o la madre en la casa implica que es tiempo para él o que está trabajando, no logran hacer este discernimiento. Y se nos empiezan a meter también a esta situación las formas culturales que tenemos de entender las relaciones de pareja y la parentalidad. En familias más machistas, obviamente que va a haber una forma de entender la situación de la crianza, las responsabilidades de las tareas del hogar
el trabajo que se está realizando de una manera distinta, donde hay familias que hayan hablado de este tema y tengan una visión diferente, ¿sí? Entonces, no hay nuevamente en todas estas materias, no hay una receta única, no hay una herramienta que nos pueda servir para todo, pero sin duda lo que siempre ayuda es, sobre todo en estos tiempos, es a plantearnos, a conversar, a sentarnos como familia para poder definir esta problemática, porque a veces solamente la ve o la visualiza uno de los miembros del sistema familiar y no todos. Para los demás pueden que lo estén haciendo súper bien, que están funcionando de maravilla, pero hay una persona que quizás se está llevando la sobrecarga y que está sintiendo toda la frustración, toda la mayor demanda, y antes que colapse, es bueno que podamos tener estas conversaciones a nivel familiar y poder expresar lo que está pasando, poder expresar la sensación que se está generando, de manera de, como en un escenario nuevo, buscar nuevas soluciones, ¿sí? Quizás es bueno también involucrar a los hijos, dependiendo de la edad en la que tienen, involucrar a los hijos en esta situación de ayuda. Estamos todos en una situación diferente y quizás los hijos mayores pueden empezar a asumir algunas pequeñas labores de ayuda en la crianza también de los hermanos y empezar a hacerse cargo, situación que nos hablan mucho los expertos, de que quizás no es la posibilidad de aprender lo que estamos en los contenidos curriculares en el colegio, pero el estar en estos sistemas hoy día familiares como estamos funcionando, nos permitiría estar aprendiendo de otras áreas que quizás no las podríamos hacer si estaríamos en el colegio, que es como la responsabilidad con los hermanos, en la crianza, en la enseñanza, y cómo eso ayuda al desarrollo de nosotros, ¿sí? Nos está quedando poco tiempo, queremos ir como por una última pregunta. A ver si las tenemos por acá. Aquí parece que es para salud. Las personas que son del grupo de riesgo, ¿deben realizar cuarentena permanente hasta que esta situación se termine? ¿Pueden volver a trabajar después de algún tiempo determinado? ¿Qué recomendaciones hay con respecto al grupo de riesgo? Eso es una recomendación que nos entregó, ¿cierto?, el Ministerio de Salud. No está como una obligatoriedad. En la medida de lo posible, a las personas les han dado teletrabajo, en la medida de lo posible, ¿cierto? Algún sistema de turno cada 14 días, pero es como una recomendación y tiene que ver cómo la organización, ¿cierto?, se ha logrado establecer esta recomendación y la ha podido hacer suya. Hay algunos puestos de trabajo que no tienen la posibilidad de enviar al trabajador y que lo haga desde su casa, entonces han buscado, ¿cierto?, algunas otras formas de poder cumplirla. Este grupo de mayor riesgo, que sabemos que son los mayores de 60, un grupo que tiene algunas comorbilidades, o sea, otras enfermedades de base que lo hacen más susceptible, no más susceptible a que se contamine, sino que si se enferma, la presentación de la enfermedad que ellos hacen es un poquito más grave. Y ahí es por lo general los casos que requieren hospitalización, los que requieren apoyo, ¿cierto?, de ventilatorio más avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación va a ser dependiendo de la condición epidemiológica que estemos en nuestro país. Entonces, no podría yo decirle sí, va a ser permanente. Va a depender de cómo en nuestro país se comporte con esta pandemia, de cómo vayan apareciendo los casos nuevos y cómo nos vayan apareciendo los recuperados. Entonces, depende de muchas cosas, qué tanto rato va a estar presente esta recomendación. Gracias, Pamela. Estamos llegando al final de este cuarto espacio. Les queremos dar nuevamente las gracias por haber compartido este tiempo y sus dudas con nosotros. Decirles que van a quedar todas las preguntas que no alcanzamos a responder, las sacamos y después las tratamos de responder y se las hacemos llegar por un documento. Y esto, como les dije al principio, está quedando grabado para poder que lo visiten después por nuestro canal de YouTube.
Jaime, algo que nos quieras comentar para ir cerrando ya esta cuarta sesión, cuarto espacio de cuidado. Bueno, en breve agradecer esta conversación, este espacio de cuidado que nosotros hemos desarrollado para ustedes. Solamente el seguir cuidándonos, el seguir aplicando las medidas que obviamente la autoridad sanitaria y nuestras empresas nos están estableciendo. Y lo más importante, que en este fin de semana largo, ¿cierto?, nos quedemos en casa. Yo creo que eso es súper importante, estemos en familia y de alguna manera cuidémonos, porque eso yo creo que es lo más importante. Muchas gracias, Jaime. Pamela. Sí, agradecerles a todos que hayan recibido esta invitación y nos hayan acompañado. Espero que hayamos podido aclarar lo mejor posible las dudas y pedirles como favor personal de que todo lo que hemos conversado ahora y todo lo que han sacado en limpio de esta conversación que hemos tenido, se lo cuenten a sus cercanos. Mientras más gente tenga disponible información que los ayuden a tomar buenas decisiones de cuidado de salud en lo que estamos viviendo, vamos a salir adelante lo más rápido posible de esto. Y como decía Jaime, las medidas más básicas son las que más nos cuidan, y no se olviden que esto es algo que nosotros debimos haber hecho toda la vida y haber aumentado, ¿cierto?, lo estricto que somos en cumplirla todos los inviernos. Así que no nos olvidemos de ellas nunca, porque nos van a ayudar para toda nuestra vida. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Jaime. Por mi parte, solo hacer un llamado a que estamos en una situación nueva y parece ser que la forma que tenemos de solucionar esto es hacerlo no individualmente cada uno, sino que hacerlo en comunidad, en colectivo. Un llamado a que hoy más que nunca nos podamos unir, porque esta situación, si la podemos revertir, la vamos a hacer entre todos. Que tengan un buen fin de semana, por favor quédense en sus casas, no nos vengan a visitar a la costa, que tengan una muy buena semana y nos encontraremos en un quinto espacio la próxima semana, el próximo jueves. Muchas gracias, que estén muy bien.